8:30. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ingeniero, ¿se escucha bien? Ya, voy a ponerlo en silencio para que escuchen bien. Bien, vamos a empezar entonces con tratamiento de jugo, ¿ya? Vamos a poner la presentación. ¿Se ve? Se ve, ingeniero. Bien, entonces en el proceso de extracción que ustedes recuerdan, ya sea por molinos de caña o por difusor, hemos logrado separar el jugo de caña, que es donde se encuentra la sacarosa, en forma de jugo de difusión o en forma de jugo mixto. Y por otro lado sale el bagazo, que es la fibra, pero también con humedad y con algo de azúcares y otros componentes. Es el bagazo que va para la generación de vapor o para otros derivados. Entonces, de aquí en adelante ya seguimos con el tratamiento al jugo de caña en lo que se llama fábrica de azúcar, hasta obtener la sacarosa en forma de cristal y con la pureza deseada, ¿no? El proceso ya de tratamiento de jugo, o sea, el jugo que sale del sistema de extracción, como le dije antes, es pesado en balanza o medido en flujómetros y también analizado para ver la concentración de sacarosa, su pureza y otras propiedades físicas y químicas del jugo, ¿no? Para su buen tratamiento. Entonces, como ustedes han visto, la cantidad de sacarosa que se obtiene en el jugo mixto sirve para calcular la eficiencia del sistema de extracción, que es la extracción normal que han calculado, y a su vez, ese valor, esa cantidad de jugo y esa cantidad de sacarosa que está ingresando a la fábrica de azúcar, y me va a servir para también después calcular la eficiencia de todo el proceso de fabricación de azúcar. ¿Está claro? Entonces, entre los procesos de fábrica de azúcar que ingresa, estamos midiendo, ¿no?, la cantidad y la calidad del jugo que ingresa. Hay una serie de procesos. Vamos a ver si lo tenemos acá más claro. Bueno, el primer conjunto de procesos es tratamiento de jugo. ¿Ya? Luego viene el proceso de evaporación, luego viene el proceso de cocimiento y cristalización, centrifugación y secado de azúcar. Entonces, el primer conjunto de procesos que vamos a ver es tratamiento de jugo, ¿ya? Tratamiento de jugo en realidad no es un solo proceso, sino es un conjunto de procesos, tanto físicos como químicos. En realidad primero son químicos y después físicos, donde el objetivo es eliminar los sólidos insolubles que vienen en el jugo mixto y parte de los sólidos disueltos, por supuesto no la sacarosa, ¿no?, sino los otros sólidos, ¿no?, sales, minerales, ácidos, etc. Disueltos en el jugo mixto. Entre los procesos que vamos a ver, algunos se aplican en unos ingenios y otros se aplican en otros, ¿ya?
pero los vamos a ver todos y vamos a indicar cuáles se aplican en cada ingenio. Sin embargo, los procesos más comunes en la mayoría de los ingenios, por lo menos ingenios azucareros, a partir de caña de azúcar, son los procesos de sulfitación, encalado, calentamiento, clarificación, filtración al vacío. ¿Ya? Esos son los procesos más comunes que se aplican. Los otros procesos ya vamos a ir explicándolo por qué no se aplican y dónde se aplican. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el proceso de sulfitación. No hay ninguna pregunta en el concepto, ¿no?, de tratamiento de jugo. ¿Está claro? ¿Puede volver a explicar, ingeniero, por favor? Si no hay mucha molestia. ¿Qué parte? ¿Qué parte? No, es que me perdí un poquito. Ah, Me perdí un poquito, ingeniero. O sea, entré un poco pero tarde. ¿en qué parte? ¿En qué parte? Pues desde el inicio de la clase o de qué zona? Entré un poquito tarde, le decía, ingeniero, pero si no, no se preocupe. Continuemos igual con la clase. A ver, rápidamente voy a redondear lo que he dicho, ¿ya? Dijimos que en el proceso de extracción se obtiene el bagazo que va a las calderas y el jugo mixto o jugo de difusión que viene ya a la fábrica de azúcar. En la fábrica de azúcar hay un conjunto de procesos que se aplican hasta obtener el azúcar en forma cristalina y de alta pureza o de la pureza deseada. El primer conjunto de procesos es tratamiento de jugo. Luego viene la evaporación, luego viene el cocimiento y cristalización, luego viene centrifugación y finalmente secado, tamizado y embolsado. Son los procesos, ¿no? Todos los procesos que se aplican. Entonces vamos a empezar con tratamiento de jugo, que no es un proceso, sino es un conjunto de procesos, ¿ya? Cuyo objetivo es eliminar los sólidos insolubles y parte de los sólidos disueltos en el jugo mixto. Los procesos más comunes que se utilizan en la mayoría de los ingenios es sulfitación, encalado, calentamiento, clarificación, filtración al vacío y últimamente tamizado del jugo clarificado. Los otros procesos que no están subrayados acá se utilizan en algunos ingenios. Vamos a ver por qué y cuándo y por qué lo hacen, ¿ya? ¿Está claro? Gracias, ingeniero. Bien, entonces vamos a empezar describiendo cada uno de estos procesos con esa aclaración, ¿ya? La sulfitación y encalado es lo que normalmente se aplica en la mayoría de los ingenios, pero vamos a explicar también en qué consisten los otros procesos y quiénes lo aplican y por qué. ¿Listo? Entonces empezamos con el proceso de sulfitación. ¿Qué es el proceso de sulfitación? Espero que tomen buenos apuntes aquí, todo lo que diga, escríbanlo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen nomás. El proceso de sulfitación es la disolución de dióxido de azufre en el jugo. ¿Para qué se aplica el proceso de sulfitación? Para reducir el color en el jugo y que al final de cuentas llega hasta reducir el color en el azúcar final. Esto por la eliminación o reducción de las sales férricas que son, ustedes saben, de color parduzco, el óxido de fierro es color café, a sales ferrosas que son incoloras. Por eso es que aporta mucho a la reducción del color en el azúcar. ¿Cómo se aplica el proceso de sulfitación?
Normalmente el gas sulfuroso se lo obtiene en unos hornos rotativos de azufre. Enseguida vamos a ver la foto. Algunos hornos rotativos de azufre donde se le coloca el azufre en forma de piedra o en forma de escama o de polvo. Y en este horno se pone en contacto con el oxígeno del aire y se produce azufre más oxígeno 2 igual SO2. Así se produce el dióxido de azufre. Ese dióxido de azufre es absorbido y fluye en forma ascendente por la columna de sulfitación, que es una columna de plato. Donde el gas sulfuroso con el aire fluye ascendentemente, extraído por un eyector que está en la parte superior de la columna, y el jugo cae por gravedad, que es inyectado en la parte superior de la columna y cae por gravedad a través de los platos, poniéndose en contacto directo con el gas sulfuroso que va ascendiendo. O sea, cada caída por cascada del jugo en un plato es un contacto con el gas que está subiendo, ¿no? Entonces ahí se diluye el gas sulfuroso en el jugo superior. El eyector extrae los gases insolubles, que es el aire que sale por la parte superior. Una foto de esa instalación, por ejemplo, es esta, ¿no? Aquí ven el azufre, está cargando la tolva. La tolva alimenta el horno. Por aquí también entra el aire al horno. Este horno está rotando, está combustionando el azufre, poniendo en contacto con el oxígeno del aire. Luego, esta mezcla de aire y gas sulfuroso ingresa a este equipo que se llama sublimador. Después les explico qué consiste. El gas sulfuroso sube por acá, debe ser enfriado a menos de 200 grados centígrados con esta agua que está entrando acá en un intercambiador de doble tubo. Y luego sube a la columna de sulfitación donde se pone en contacto con el jugo, ¿no? El gas sube y el jugo baja. Es importante ese sublimador, es una trampa, digamos. Lo que pasa es que aquí, cuando la temperatura de combustión sube bastante, por eso debe ser controlada, puede producirse la sublimación del azufre, ¿ya? Normalmente este horno está combustionando aquí a 350, 370 grados. Si la temperatura sube mucho, entonces no solamente se produce la reacción del azufre con el oxígeno, sino también se produce la sublimación del azufre. Es decir, el azufre pasa de estado sólido a estado gaseoso como azufre puro. Entonces, y si no existe este sublimador, al entrar en contacto ese azufre gaseoso, al entrar en contacto con una zona más de enfriamiento, se va a solidificar y me va a trancar aquí el tubo de intercambio, ¿no? Entonces, por eso es importante este sublimador en esos casos, que el operador o que el sistema haga sublimar el azufre. Entonces, él ingresa aquí al enfriarse un poco, solidifica nuevamente y de esta manera solo suben el gas sulfuroso y el aire por acá y no me tranca nada, ¿ya? Entonces el azufre que viene por acá a unos 350 grados debe ser enfriado hasta menos de 200 grados antes de ponerse en contacto con el jugo en la columna de sulfitación, la columna de platos. Porque si se pone en contacto este gas por encima de 205, 210 grados con el jugo, puede producirse, en vez de producir el gas sulfuroso con el agua a menos de 200 grados, tiene que producir el ácido sulfuroso, ¿no? Si está muy caliente, el SO2 me va a producir, con el agua del jugo, me va a producir ácido sulfúrico, ¿ya? El cual no me aporta la mejor del color, y al contrario me produce una acidez alta y un deterioro de equipo, ¿ya? Por eso es importante que la temperatura no pase
del gas, aquí hay un termómetro en la parte superior de este intercambiador, no debe pasar de 200 grados antesitos de ponerse en contacto con el jugo en la columna de sulfitación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta parte? Inge, ¿de qué depende el grado de sulfitación y hasta cuándo se debe, hasta qué grado se debe sulfitar? Ya. Vamos a ver primeramente cómo se mide la sulfitación. ¿Ya? En los ingenios que tienen su sistema de cosecha propio y donde la caña no sufre un estacionamiento muy grande desde la cosecha hasta el procesamiento, entonces se tiene un pH estable del jugo de caña. ¿Ya? Por ejemplo, 5.2 estable. Entonces el pH, proceso de sulfitación se lo puede controlar automáticamente. Entonces esta alimentación de aquí puede hacérselo a través de un tornillo, digamos, alimentador, que en función al pH él va a dosificar o más o menos. ¿Ya? Pero en una zona como la nuestra, donde son muchos cañeros y de diferentes características, la forma de cosecha que ya le hemos visto, caña quemada, 1500 cañeros, difícil de controlar, donde hay caña que ingresa con 3 horas después de la cosecha, pero hay caña que también puede ingresar con una semana después de la cosecha, o sea, muy estacionada, muy deteriorada. Entonces la caña que ingresa con 3, 4 horas después de la cosecha va a entrar con un pH de 5.2, pero la caña que va a ingresar con 4, 5, 6, 7 días de estacionamiento va a entrar con un pH ácido ya, ¿no? Por deterioro. Entonces no se puede controlar con el pH este proceso. Entonces lo que se hace es aplicar un procedimiento analítico, se hace una titulación, enseguida les explico, para determinar las partes por millón de dióxido de azufre que está aplicándose después de este proceso de sulfitación. ¿Ya? El procedimiento analítico consiste en lo siguiente, escríbanlo. Se toman 10 ml de jugo sulfitado, se coloca en un vasito de precipitado, luego se complementa con agua destilada hasta 40 ml, solamente para que le dé mejor condiciones de titulación. ¿Ya? Lo que se debe medir exactamente son los 10 ml. Luego se le agrega a ese vaso de precipitado con 10 ml más el agua destilada hasta 40. Se le agrega unas 2 o 3 gotitas de solución de almidón como indicador. Y luego se titula con una solución de yodo con una concentración 1/32 normal. Entonces, al inicio, antes de titular, el jugo tiene una coloración un poco verde claro. Y luego, al ir agregándole las gotas de solución de yodo con el almidón como indicador, con la solución de almidón como indicador, llega un momento en que el color verde tenue bien claro cambia a color negro. ¿Ya? En ese momento es que ya está titulada la solución. Entonces, en ese momento leen la cantidad consumida de la solución de yodo. Si consumieron 4 ml, significa que el jugo sulfitado tiene 400 partes por millón de dióxido de azufre. ¿Está claro?
Ingeniero, al principio, ¿qué solución era? Los 10 ml. El jugo sulfitado, el jugo después que está saliendo de la columna de sulfitación. Les dije que el jugo ingresa por la parte superior de la columna de platos, ¿no? Entonces, luego baja ese jugo a través de los platos y se pone en contacto con el gas que está subiendo. Entonces, por la parte de abajo de la columna sale ya el jugo sulfitado. De ahí toman una muestra de 10 ml. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Bien, ahora vamos con la pregunta de su compañero. Les daba el ejemplo de que si consumieron 4 ml significa que tienen 400 partes por millón. ¿No es cierto? El grado de sulfitación o las partes por millón de dióxido de azufre, o si es con la medida indirecta también de pH, que indirectamente les va a dar también las partes por millón en función al pH. El grado de sulfitación depende, no es un valor que se le dice es 400, 500 o es 600, no. Depende de de 3 factores básicamente. De la calidad de la materia prima, de la calidad de azúcar que quieren obtener con esa materia prima y de los procesos de fabricación o que tienen en la fabricación de azúcar. Proceso y los materiales, ¿no? De los equipos. Por ejemplo, si tiene una materia prima de buena calidad, o sea, con poco tiempo de estacionamiento, caña fresca, sin quemar y con horas después de la cosecha, entonces con seguridad que van a necesitar menos grado de sulfitación para obtener una misma calidad de azúcar. ¿De acuerdo? Que si tiene una caña quemada, estacionada ya varios días, entonces con un grado de deterioro. Entonces va a ser más difícil obtener un azúcar de buen color con esas características. Entonces por eso que depende primero de la materia prima. Segundo, que les di, depende también de la calidad del azúcar que quiero obtener, ¿no es cierto? Si el azúcar que quiero obtener es un azúcar morena, un azúcar crudo, entonces no sulfito, lo bypaseo este proceso. Directamente no sulfito porque no necesito azúcar blanca, ¿de acuerdo? O sea, cero sulfitación. No gasto azufre porque no necesito azúcar blanca, yéndose a un extremo. Pero si necesito tener un azúcar con bajo color para productos, para vender las embotelladoras que producen Sprite, 7-Up, etcétera, refrescos transparentes, entonces tengo que obtener un azúcar de bajo color exigido por estos embotelladores. Entonces tendré que sulfitar una cantidad que me permita obtener estos colores. 300, 400, qué sé yo, partes por millón. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo punto depende de la calidad del azúcar que quiero obtener, también el grado de sulfitación. Y el tercer punto depende de los procesos y de los equipos que tengo en la fábrica de azúcar. ¿Ya? No es lo mismo una fábrica de azúcar que tiene, por ejemplo, todas sus tuberías y equipos en acero negro que me están generando óxido férrico, que una planta que esté construida con equipos y tuberías de acero inoxidable, ¿no? Que no me aporta óxido férrico. Pero además los procesos que tengo también me pueden ayudar a tener azúcar de buen color sin una sulfitación muy alta. Entonces no es un poquito, no es tan sencillo decir hay que sulfitar a este valor, sino hay que tomar una serie en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Los 3 puntos que le di. Materia prima, color del producto final a obtener,
los procesos y los materiales de cuales están hechos los equipos, todo eso incide en el grado de sulfitación que debo aplicar. Como ejemplo, por ejemplo, cuando ingresé a trabajar al ingenio en 88, me parece, se sulfitaba a 700, 800 partes por millón. Y para obtener azúcar de color 100. ¿Ya? Hoy sulfitamos a 250, 300 partes por millón y obtenemos azúcar hasta de color 4, 10. Por todas las mejoras que se han hecho en equipo, en proceso y un conjunto, ¿no? de cosas buenas que se han hecho y que han favorecido a la calidad del producto. También la calidad de materia prima se controla más y todo lo demás. ¿De acuerdo? No sé si está claro este punto. ¿Está claro? Bien claro, Inge. Gracias. ¿Qué responde si le pregunto a qué valor se debe sulfitar en un ingenio? ¿Qué me respondería? Dependiendo del tipo de azúcar y la calidad que queremos obtener. ¿No? Entonces la respuesta correcta es no hay un valor fijo. Depende de 3 factores: de la calidad de la materia prima, de la calidad del producto a obtener y de los procesos y equipos de una fábrica. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces ahí en ese caso el que me responda a 300 partes por millón, porque yo di un ejemplo de que lo que estamos aplicando ahora está mal. Es un ejemplo que yo le di que solamente aplica para ciertas condiciones específicas, ¿ya? Porque como les dije, si se va a producir azúcar crudo, azúcar morena, no necesito sulfitar, o sea, sulfitación 0. Entonces, la respuesta correcta es la que le di antes. No es un valor específico. ¿Listo? Bien, si no hay más pregunta en el proceso de sulfitación, nos vamos al proceso de encalado. Y después vamos a ver los otros que no se aplican normalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es el proceso de encalado? Es de la disolución de hidróxido de calcio en el jugo. ¿Para qué sirve el proceso de encalado? El proceso de encalado sirve para insolubilizar las sales orgánicas o gran parte de las sales orgánicas e inorgánicas o ácidos orgánicos e inorgánicos disueltos en el jugo. ¿Está claro? Para insolubilizar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si tenemos un ácido, por ejemplo, ácido carbónico, si tenemos ácido
sulfuroso, algunos sulfatos, algunos fosfatos, algunos oxalatos disueltos. Estos átomos van a reaccionar con el calcio del hidróxido de calcio, formando mesulfato de calcio, oxalato de calcio, etcétera, etcétera, que son sales ya insolubles. Entonces, al ser sales insolubles, ya significa que después puedo separarlos por decantación, ¿cierto? Cuando estaban disueltos no podía separarlo yo de las demás sustancias disueltas. Además, el proceso de encalado sirve para controlar el pH, ¿no? Y evitar la pérdida de sacarosa por inversión. Ya hablamos de eso en la anterior clase cuando víamos el difusor. Entonces, al neutralizar un poco el pH del jugo, voy a evitar pérdida de sacarosa por inversión, voy a evitar que se oxiden los equipos también, si es que no son inoxidables. Pero básicamente el proceso de encalado es para insolubilizar las sales y ácidos orgánicos e inorgánicos presentes en el jugo. No todos, pero sí gran parte. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, ¿cómo se aplica el proceso de encalado? Ustedes saben que el hidróxido de calcio es la cal apagada, ¿no? Que viene en polvo. No es muy práctico dosificarlo así en polvo. Entonces lo que se hace es preparar una solución que se llama de lechada de cal, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, normalmente se tienen dos tanques, ¿no? Uno de preparación y el segundo tanque de distribución, ya desde donde se bombea, ¿no? Hacia el dosificador. Normalmente la solución es más conveniente hacerlo con agua condensada, que siempre hay disponible en un ingenio. Entonces se le agrega el hidróxido de calcio en polvo, se agrega agua condensada y se diluye ahí hasta 14 grados Baumé. El grado Baumé es más o menos parecido al grado Brix, pero en una escala inglesa. Ya no sé por qué se ocupa esa unidad para este proceso, que todos los ingenios siempre utilizan esa unidad, ¿no? Grados Baumé. Entonces, en el tanque de preparación se prepara unos 15 grados Baumé. Luego se baja al tanque de distribución y se le agrega a esa lechada de 15 Baumé, se le agrega más agua condensada hasta una concentración de 7, 8, hasta 9 grados Baumé. Y esa lechada de cal ya con 7, 8 grados Baumé es la que se dosifica directamente al jugo. Entonces, eso es con lechada de cal. Hay otra forma de hacer el encalado, no con lechada de cal, sino con sacarato de calcio. El sacarato de calcio es la mezcla de lechada de cal con melado, ¿ya? Entonces, la sacarosa se hace la mezcla de melado con la lechada de cal y la sacarosa con la lechada de cal forma el sacarato de calcio. Entonces, cuando se obtiene ya el sacarato de calcio por la mezcla de melado con lechada de cal, ese se dosifica directamente en lugar de la lechada de cal, ¿ya? La ventaja de dosificar sacarato de calcio es que la reacción es instantánea, ¿ya? Del calcio con las sales del jugo. En cambio, la lechada de cal necesita, después de agregarle al jugo, necesita unos 11 minutos de residencia. La reacción es más lenta. Entonces se necesita un tanque de estacionamiento del jugo para que se produzcan las reacciones de encalado. En cambio, con sacarato de calcio, la reacción no necesita de estacionamiento
y lo pueden aplicar directamente antes de la bomba de jugo de encalado e instantáneamente se produce la reacción. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos formas sí es viable. Lo único que cuando lo hagan con lechada de cal, tienen que tener un tanque que les permita por lo menos 11 minutos de residencia antes de pasar al otro proceso. ¿Está claro? Nosotros trabajábamos antes con lechada de cal y luego cuando automatizamos el proceso de tratamiento de jugo, instalamos el encalado con sacarato y hoy tenemos ambas formas, ¿no? Normalmente trabajamos con sacarato y si hay algún problema en el sistema de preparación de sacarato, inmediatamente migramos a la lechada de cal, no hay problema. Si está claro, me indican para proseguir. Hola, ¿están ahí? Sí, amigo, está claro de mi parte. Bien, ¿hasta dónde tengo que encalar? Igual que más o menos la sulfitación. No hay un pH fijo, digamos, decirle 7.2 y ese debe ser. Ya depende de muchos factores también. Ya el encalado, sobre todo depende de dónde está instalado el ingenio, puede tener un comportamiento diferente a otro de otra región. ¿Ya? Entonces, acá nosotros, por supuesto, hace muchos años ya yo he hecho especialmente cuando fui nombrado jefe de fábrica de azúcar, hice las pruebas correspondientes del valor óptimo, digamos, de encalado, ¿no? Y encalamos normalmente a 7.2, o sea, un poquito más que neutro del pH. Y con eso se obtienen los mejores resultados de color del azúcar, evitando las pérdidas de sacarosa por inversión y una buena calidad de azúcar. Por supuesto, he hecho la prueba con 7.3, 7.4, 7.5 y se tienen valores más contraproducentes. Hay un incremento de color si se sube mucho el pH, ¿ya? Y si se baja mucho también, no hay tanta incidencia en el color, pero hay una reducción del pH del jugo clarificado, lo cual incide en pérdidas de sacarosa por inversión, ¿ya? Pero eso no es aplicable en todos los lugares, ¿ya? Nosotros aplicamos 7.2 aquí y con los procesos que tenemos, ¿ya? En otro ingenio o en otra región puede ser diferente. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Bien, aquí el control del pH se lo puede hacer automáticamente. Se coloca un sensor del pH del jugo encalado y en función al pH del jugo encalado hay un sistema de dosificación, ya sea de lechada de cal o de sacarato, que automáticamente me va controlando, ¿no?, la cantidad a dosificar de lechada de cal o de sacarato para obtener el pH deseado, ¿no? Entonces un lazo de control ahí, donde, por ejemplo, si le pongo el set point en 7.2, el sensor detecta, digamos, si está en 7.25, me dice está un poquito por encima del set point, entonces cierre un poco la válvula para que baje, ¿no? Entonces, de 7.25, al cerrar la válvula, baja a 7.2. Si baja a 7.15, entonces detecta que hay diferencia con el set point. Me dice está por debajo de 7.2, entonces ábrale un poquito para que suba y así de esa manera va controlando
se obtienen curvas bastante lineal, digamos, si el sistema de control es bien ajustado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Vamos a disculpar un momentito, ¿ya? Unos 2 minutos. Hola, van a disculpar ya. Tuve una reunioncita. Hola, hola.
Sí, ingeniero, lo escuchamos. Bien, entonces, a ver, vamos a explicar este esquema para que lo entiendan bien lo que hemos venido a hablar. Aquí tenemos el filtro de tambor rotativo que hay en el trapiche, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y aquí obtenemos el jugo filtrado, ¿ya? Este es el jugo mixto, digamos, jugo primario, secundario, ya filtrado, que viene a un tanque buffer, tanque pulmón. Entonces, este jugo es bombeado. Normalmente nosotros acá no aplicamos este precalentamiento, ni aplicamos este preencalado, ¿ya? Directamente de aquí viene sin el precalentamiento y sin el preencalado, viene directamente a esta torre de sulfitación, donde ingresa el dióxido de azufre, les decía, por abajo, sale por arriba el aire y el jugo sulfitado sale por acá. Entonces de aquí se toma el jugo sulfitado para analizar y controlar el proceso de sulfitación. Luego aquí hay un tanque también pulmón y solamente se aplica el proceso de encalado con sacarato, como les decía, aquí antes de la bomba. Luego el jugo sulfoencalado pasa al proceso de calentamiento, que ya lo vamos a ver, a esta temperatura mínima. Y luego viene el proceso de clarificación, pasando por el tanque flash. Y aquí se obtiene el jugo clarificado. Y por el fondo salen los lodos que se mezclan con bagacillo y vienen al filtro al vacío. Entonces, cada uno de estos procesos lo vamos a explicar, por supuesto, en detalle. ¿Cuándo se aplica el precalentamiento y el preencalado? ¿Ya? Alguna vez lo hemos aplicado nosotros. Es cuando se tienen jugos refractarios, ya vamos a hablar de ese tema, jugos de difícil clarificación. Entonces ahí se aplica como está aquí, ¿ya? Un precalentamiento a 70 grados, luego un preencalado a 6.2 y recién viene la sulfitación y el encalado final a 7. Aquí está, ¿ves? 7.0 a 7.3, nosotros aplicamos 7.2 y calentamiento final a 103 y luego clarificación. ¿Ya? Pero si tiene un jugo que se puede clarificar fácilmente, entonces no aplican ni el precalentamiento ni el preencalado, se pueden venir directamente a la sulfitación y al encalado. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, no sé si tienen tiempo para que sigamos, podemos terminar con todos estos procesos alternativos, digamos, que hay. Si disponen de tiempo, podemos terminar con todos De mi estos parte, procesos. sí. Bien, De mi seguimos parte, entonces. sí. Aplicación de ozono. ¿Ya? ¿Dónde está la foto del ozono? Esto. Este es un ingenio en Petrolina, por allá por el nordeste. Estos son los generadores de ozono. Entonces lo que se hace aquí es, a partir del aire se lo comprime, se obtiene el oxígeno, ¿no? Del aire. Y luego ese oxígeno se lo introduce a estos ozonizadores, donde se genera ozono en toda esta, a través de una
equipos que generan unas descargas eléctricas. Y luego ese ozono se lo inyecta a la columna, a la misma columna donde se aplicaba el azufre, para que se diluya el ozono en el jugo. Entonces este proceso puede reemplazar al proceso de sulfitación. Es decir, la aplicación de ozono sirve para blanquear el jugo y finalmente blanquear el azúcar a través del ozono. ¿Ya? ¿Por qué no aplicamos nosotros, digamos, el proceso de ozono? Porque el azúcar que estaba obteniendo este ingenio aplicando ozono en vez de sulfitación, porque lo habían parado los hornos de azufre, el azúcar que obtenían tenía una cantidad de sulfito más alta que el sulfito que tenemos nosotros que aplicamos la sulfitación. Entonces, es decir, el azufre viene en la caña, el azufre lo tenemos todos los seres vivos y lo necesitamos los seres vivos, tanto vegetales como animales, o el hombre, para desarrollar y formar las proteínas. Y como les digo, al estar en los seres vivos, el azufre viene en la caña, y así no se aplica el proceso de sulfitación, como en este caso, el azúcar que trajimos de muestra y la analizamos contenía más azufre, más sulfito que el azúcar que producimos nosotros, aplicando el proceso de sulfitación. Por lo tanto, no se justificaba. A lo mejor la contaminación ambiental es menor aplicando el proceso de sulfitación que aplicando ozono, porque aquí para generar el ozono se necesita un consumo de energía eléctrica. Y ustedes saben que la energía eléctrica se la produce a partir de gas, básicamente en Bolivia. Entonces hay un alto consumo de energía eléctrica y por lo tanto hay una mayor consumo de combustión de gas para generar esa energía eléctrica. Entonces, no hay ni motivo, digamos, por el tema de los sulfitos, ni motivo por el tema de contaminación, ya que sería una tecnología que no aporta ni a una cosa ni a la otra, yo creo. Por lo tanto, no se aplicó y seguimos aplicando la sulfitación. La cantidad de sulfito, como le decía, en nuestro azúcar es menor que la que tenía este ingenio aplicando ozono. Entonces, sin embargo, es una tecnología que se la puede utilizar en reemplazo de la sulfitación. ¿Ya? ¿En qué consiste la carbonación? No sé si tienen alguna pregunta de esa parte. No, Inge. ¿Ya? Entonces es una alternativa, pero que desde nuestro punto de vista no tiene mayores beneficios. La carbonatación es un proceso que también se puede aplicar en el jugo, pero para clarificación por flotación, ¿ya? Ya que el ácido carbónico con el calcio del encalado forma carbonatos de calcio, que son moléculas grandes y livianas, y luego se puede clarificar el jugo por flotación. Existe la tecnología, aunque no he visto ningún ingenio que la aplique. Porque al ser el jugo un líquido bastante diluido, es más fácil separar las partículas sólidas de los sólidos en suspensión por decantación que por flotación, ¿ya? Y algunos ingenios utilizan la carbonatación ya en el melado o en el jarabe.
creo que el agua ahí aplica la carbonatación en el jarabe. Sin embargo, el consumo de hidróxido de calcio es demasiado alto, ¿no? Entonces hay que ver ahí la factibilidad económica, ¿no?, de aplicar este proceso, un proceso muy antiguo que puede ser aplicado indudablemente y que conlleva así un consumo alto de hidróxido más elevado de hidróxido de calcio. Entonces la carbonatación es la disolución de anhídrido carbónico, que con el agua del jugo forma el ácido carbónico, y luego con el encalado forma el carbonato de calcio, que es una molécula de gran tamaño pero liviana, que se la puede separar ya sea por flotación o por filtración en filtros prensa, ¿ya? Con precap. Y ayuda a obtener un azúcar de buen color y baja turbidez también. Entonces se puede aplicar en el ingenio que lo vea conveniente, pero hay que hacer una evaluación técnica económica, ¿no?, por el consumo de hidróxido de calcio. Finalmente, el proceso de fosfatación, que es la adición de sales de fosfato o ácido fosfórico al jugo. Este proceso se aplica en los lugares donde la caña o el jugo tiene bajo contenido de fósforo. En nuestro caso, en nuestra región, las tierras tienen bastante fósforo, la caña del jugo tiene contenido de fósforo que no hace necesario aplicar este proceso de fosfatación en el jugo, ¿ya? Aquí hay un concepto muy conocido como caña o jugo refractario, que son a las cañas o jugos de difícil clarificación, por déficit o por exceso de fósforo en él. Entonces, cuando la caña o jugo es refractario por déficit de fósforo, entonces se aplica el proceso de fosfatación. Es decir, si la cantidad de fósforo en forma de P2 o 5 en el jugo es menor a 250, vamos a tener un jugo refractario y hay que adicionar alguna sal de fosfato o ácido fosfórico para subirle ese valor, ¿ya? Cuando tenemos caña o jugo refractario por exceso de fósforo, valores por encima de 600 partes por millón, también se forma, es un jugo de difícil tratamiento o clarificación. Ahí es más complicado, ¿no? Porque no es tan fácil como adicionarle, digamos, ¿no?, fósforo. Les decía anteriormente cuando les mostraba este esquema, que en esos casos hay que aplicar precalentamiento, preencalado, para poder hacer más fácil el tratamiento de ese jugo por exceso de fósforo. Nuestra caña, nuestros jugos tienen valores de 450 partes por millón de fósforo, por lo tanto están en un valor óptimo, digamos, para tener un jugo de fácil clarificación. Por lo tanto, se hace innecesario la aplicación de este proceso en la clarificación de jugo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, y para terminar, la aplicación del magnesio. El óxido de magnesio. Es una alternativa técnica en lugar del encalado con hidróxido de calcio, digamos, ¿no?, hidróxido de magnesio. Fíjense los que venden esta tecnología, nos dicen
Si nosotros controláramos el pH con el hidróxido de sodio, miren el volumen de lodo que voy a tener. Si encalamos con hidróxido de calcio, miren el volumen que voy a tener de lodos. Y si encalamos con hidróxido de magnesio, miren el volumen de lodo que voy a obtener, o sea, la pérdida en cachaza va a ser menor. Sin embargo, el valor o el precio del hidróxido de magnesio es extremadamente alto, que hace inviable, por lo menos nosotros lo hemos calculado, y no es viable, digamos, su aplicación, ¿ya? Ni siquiera hemos hecho las pruebas porque es tan caro que no es aplicable. Sin embargo, la tecnología existe y se obtiene un hidróxido de magnesio que tenga un precio accesible, indudablemente se puede hacer las pruebas. Es un reemplazo al hidróxido de calcio. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, entonces con eso hemos terminado sobre todo esta parte de tratamiento de jugo en la parte de tratamiento químico, cuyo objetivo no es alterar la sacarosa, ¿no? Justamente se trata de insolubilizar las sales disueltas en el jugo o ácidos disueltos en el jugo para después separarlo en los procesos posteriores. Más bien se evita justamente tocar la sacarosa, la misma que debe tratar de mantenérsela intocable, ¿ya? No alterar. Entonces la próxima clase, el día miércoles, ya vamos a ver el proceso de calentamiento y vamos a tratar de ver clarificación, ¿ya? Luego, con filtración al vacío, estarían dando el primer parcial, ¿ya? Es decir, el lunes vemos filtración al vacío y tamizado, que es corto, y a partir de ahí ya dan el primer parcial y seguimos avanzando, evaporación, lo demás. ¿Listo? Entonces, el miércoles vemos calentamiento de jugo y clarificación. Y el otro lunes vemos ya filtración al vacío y tamizado. ¿Listo? Sí, Nos hemos llegado hasta aquí. Vemos calentamiento, clarificación y la otra clase ya vemos filtración al vacío. Bien, si no hay pregunta, entonces nos veríamos el día miércoles a las 6. Ahora me demoré un poquito por tema de... Estaba en el seguro médico, ¿ya? Vamos a tratar de empezar a las 6, ¿ya? Para terminar más temprano. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Que Que le tengan vaya buenas bien. noches. Hasta luego. Estén bien. Hasta luego, ingeniero.